El legado de Leónidas y los 300 guerreros, un símbolo de valor, sacrificio y determinación. La historia de Leónidas y los 300 guerreros es una epopeya que ha resistido el paso del tiempo, incrustada en el tejido mismo de la mitología y la historia griega. Su valiente resistencia en las Termópilas durante la Segunda Guerra Médica ha perdurado como un símbolo de valor, sacrificio y determinación que sigue inspirando a generaciones posteriores hasta nuestros días. El espíritu espartano, un ideal de coraje y disciplina. El espíritu espartano es un concepto arraigado en la historia antigua que encarna los valores de coraje, disciplina y sacrificio. Desde su nacimiento, los espartanos son educados en un ambiente que fomenta estas cualidades, preparándolos para convertirse en guerreros temidos y ciudadanos ejemplares. Este ideal espartano no solo moldeó la sociedad de la antigua Esparta, sino que también dejó un legado duradero que continúa inspirando a las generaciones posteriores. La educación espartana se centraba en la formación de ciudadanos guerreros. Los niños espartanos eran separados de sus familias a una edad temprana y sometidos a un riguroso entrenamiento militar conocido como la Goje. Este sistema de educación inculcaba valores como la disciplina, la obediencia y la resistencia física desde una edad temprana. Los espartanos vivían según un estricto código de honor que valoraba la lealtad a la polis, ciudad-estado, el coraje en la batalla y el sacrificio personal por el bien de la comunidad. La palabra más importante en el vocabulario espartano era molón labe, ven y tómalos, que representaba su determinación inquebrantable en el campo de batalla. La disciplina y el autocontrol eran fundamentales para la vida espartana. Los espartanos se esperaba que obedecieran las órdenes de sus superiores y que mantuvieran la calma en situaciones de peligro. Esta disciplina se extendía a todos los aspectos de la vida cotidiana, desde la comida hasta el habla. Los espartanos eran conocidos por su capacidad para soportar el dolor y la privación sin quejarse. Este atributo era especialmente evidente durante su entrenamiento militar, donde se sometían a pruebas físicas extenuantes y condiciones difíciles para fortalecer su resistencia física y mental. Uno de los aspectos más destacados del espíritu espartano era su disposición para sacrificarse por el bien de la polis. Los espartanos estaban dispuestos a dar sus vidas en defensa de su patria y sus ideales, como se demostró en la batalla de las Termópilas, donde Leónidas y sus 300 guerreros se enfrentaron al vasto ejército persa para proteger a Grecia. El espíritu espartano ha dejado un legado perdurable que continúa inspirando a las generaciones posteriores. Su enfoque en el coraje, la disciplina y el sacrificio ha influido en muchas sociedades y ha sido objeto de admiración y estudio a lo largo de los siglos. Hoy en día, el espíritu espartano sigue siendo un símbolo de determinación y fuerza de voluntad que inspira a las personas a superar desafíos y perseguir sus metas con valentía y dedicación. El contexto histórico: Grecia contra Persia. El conflicto entre Grecia y Persia es uno de los enfrentamientos más destacados de la antigua historia mundial, y su contexto histórico proporciona una comprensión más profunda de las motivaciones, tensiones y consecuencias de esta confrontación épica. El imperio persa, dirigido por Ciro el Grande en el siglo VI a.C., emergió como una potencia dominante en el Medio Oriente, extendiendo su influencia desde Anatolia hasta Mesopotamia y Egipto. La expansión persa amenazaba la independencia de las ciudades-estado griegas en Asia Menor y el Egeo, lo que llevó a un enfrentamiento inevitable entre estas dos potencias. La revuelta jónica en el siglo V a.C. marcó el comienzo de las hostilidades entre Grecia y Persia. Las ciudades griegas de Asia Menor, bajo dominio persa, se rebelaron contra el gobierno persa, buscando el apoyo de las ciudades-estado griegas en el continente. Aunque la revuelta fue sofocada por los persas, provocó una respuesta militar de las ciudades-estado griegas, dando lugar a la Primera Guerra Médica, 499 a 494 AC. Los reyes persas Darío y su sucesor, Jerjes I, lanzaron campañas militares para someter a las ciudades-estado griegas y expandir su imperio hacia el oeste. Las invasiones persas de Grecia en el siglo V a.C., conocidas como las Guerras Médicas, desencadenaron una serie de conflictos que culminaron en las famosas batallas de las Termópilas, Salamina y Platea. Las ciudades-estado griegas, incluidas Atenas, Esparta y Platea, se unieron para resistir la invasión persa, formando una coalición liderada por Atenas. A pesar de sus rivalidades internas, estas ciudades griegas reconocieron la amenaza común que representaba Persia y unieron sus fuerzas para defender su libertad y autonomía. Las guerras médicas dejaron un legado duradero en la historia griega y occidental.
La victoria griega sobre Persia en las batallas de Salamina y Platea marcó el fin de la expansión persa hacia Europa y preservó la independencia de las ciudades-estado griegas. Además, el conflicto fortaleció la identidad griega y sentó las bases para el surgimiento de la cultura y la democracia griegas como fuerzas dominantes en el mundo antiguo. En resumen, el contexto histórico de la guerra entre Grecia y Persia es crucial para comprender las motivaciones y dinámicas de este conflicto épico. Las guerras médicas no solo enfrentaron a dos poderes rivales, sino que también dieron forma al curso de la historia antigua y sentaron las bases para el desarrollo de la civilización occidental. La batalla de las Termópilas, resistencia contra la opresión. La batalla de las Termópilas es uno de los episodios más emblemáticos de la historia antigua, que simboliza la resistencia heroica contra la opresión y la lucha por la libertad. Esta batalla, librada en el año 480 a.C. durante la Segunda Guerra Médica, enfrentó a un pequeño contingente de soldados griegos, liderados por el rey Leónidas I de Esparta, contra el vasto ejército persa comandado por Jerjes I. El escenario de la batalla fue el estrecho desfiladero de las Termópilas, una angosta franja de tierra flanqueada por el mar y las montañas, que limitaba el avance del ejército persa y proporcionaba una ventaja defensiva significativa a los griegos. Leónidas y sus 300 espartanos, acompañados por varios miles de soldados de otras ciudades-estado griegas, se posicionaron estratégicamente en este paso estrecho para enfrentar al ejército persa. La táctica de defensa griega se centraba en aprovechar al máximo las limitaciones geográficas del terreno y en bloquear el avance persa en el estrecho desfiladero. Las filas de hoplitas griegos, armados con lanzas y escudos, formaron una pared impenetrable que frenó el avance del ejército persa, que era mucho más numeroso pero menos ágil en terreno montañoso. Los 300 espartanos liderados por Leónidas se destacaron por su valentía y determinación durante la batalla. A pesar de estar rodeados por un enemigo abrumador en número, los espartanos se mantuvieron firmes en su posición y lucharon con ferocidad, infligiendo grandes pérdidas al ejército persa y ganando un valioso tiempo para que el resto de las fuerzas griegas se reagruparan y se prepararan para la defensa de otras áreas estratégicas. A pesar de su heroica resistencia, los griegos finalmente fueron traicionados por un traidor local, Efialtes, quien reveló un sendero secreto que permitió a los persas rodear las posiciones griegas. Conscientes de su inminente derrota, Leónidas y sus hombres tomaron la decisión de quedarse atrás y enfrentar valientemente a los persas mientras el resto de las fuerzas griegas se retiraban. En un último acto de sacrificio y honor, los espartanos lucharon hasta la muerte, permitiendo que sus compañeros griegos escaparan y preservaran la esperanza de una futura victoria sobre el imperio persa. A pesar de la derrota en las Termópilas, el sacrificio heroico de Leónidas y sus hombres dejó un legado perdurable que continúa inspirando a las generaciones posteriores. La batalla se ha convertido en un símbolo de la lucha por la libertad y la resistencia contra la opresión, recordándonos el poder del coraje y la determinación en la búsqueda de ideales más elevados. La historia de las Termópilas también ha inspirado numerosas obras de arte, literatura y cine, destacando la importancia duradera de este épico enfrentamiento en la conciencia colectiva. El sacrificio y la determinación de los 300. El sacrificio y la determinación de los 300 espartanos en la batalla de las Termópilas representan un acto de heroísmo y valentía que ha perdurado a lo largo de los siglos como un símbolo de resistencia ante la adversidad y la opresión. Antes de partir hacia las Termópilas, los 300 espartanos juraron proteger a su patria y luchar hasta la muerte en defensa de sus ideales y valores. Este juramento, conocido como la apela, era un compromiso sagrado que los espartanos tomaban en serio, demostrando su lealtad inquebrantable a Esparta y su disposición para sacrificarse por el bien común. Cuando Leónidas y sus hombres se enfrentaron a la perspectiva de una muerte segura frente al ejército persa, tomaron la decisión consciente de quedarse atrás y enfrentar al enemigo, permitiendo que el resto de las fuerzas griegas se retiraran y preservaran la esperanza de una futura victoria. Este acto de sacrificio fue un testimonio de su compromiso con los principios espartanos y su determinación para defender su tierra natal hasta el último aliento. A lo largo de 3 días de intensos combates, los 300 espartanos demostraron su valor y habilidad militar, infligiendo grandes pérdidas al ejército persa y ganando un valioso tiempo para que el resto de las fuerzas griegas se reorganizaran. A pesar de estar superados en número y enfrentarse a un enemigo implacable, los espartanos no retrocedieron ni flaquearon en su compromiso de resistir hasta el final. El sacrificio de los 300 espartanos en las Termópilas ha dejado un legado perdurable que continúa, inspirando a las generaciones posteriores.
Su heroísmo y determinación en la cara de la adversidad han sido recordados en numerosas obras de arte, literatura y cine, destacando la importancia de su sacrificio en la conciencia colectiva. El ejemplo de los 300 espartanos sirve como un recordatorio atemporal del poder del coraje, la lealtad y el sacrificio en la búsqueda de la libertad y la justicia. Su legado perdura como un faro de esperanza e inspiración para todos aquellos que luchan por causas nobles y principios elevados en todo el mundo. El significado cultural y artístico de la historia. El significado cultural y artístico de la batalla de las Termópilas y el sacrificio de los 300 espartanos han trascendido su contexto histórico, inspirando numerosas obras de arte, literatura y cine que exploran y celebran su heroísmo y valentía. Desde la antigüedad, la historia de las Termópilas ha sido tema recurrente en las tragedias griegas. Dramaturgos como Esquilo, Sófocles y Eurípides han presentado versiones dramatizadas de la batalla, explorando temas como el sacrificio, el honor y la resistencia ante la adversidad. Estas obras teatrales no solo honran la memoria de los 300 espartanos, sino que también ofrecen reflexiones profundas sobre la naturaleza humana y la lucha por la libertad. La historia de las Termópilas ha sido inmortalizada en la literatura clásica, desde las crónicas de Heródoto y Tucídides hasta las epopeyas de Homero y Píndaro. Estos relatos históricos y poéticos han contribuido a preservar el legado de los 300 espartanos y han inspirado a generaciones posteriores con su narrativa épica y sus lecciones morales. El sacrificio de los 300 espartanos ha sido representado en numerosas obras de arte a lo largo de la historia. Pinturas, esculturas y grabados han capturado momentos clave de la batalla y han inmortalizado la valentía de Leónidas y sus hombres. Estas representaciones artísticas no solo conmemoran el heroísmo de los espartanos, sino que también sirven como recordatorio visual de su legado perdurable. La historia de las Termópilas ha sido adaptada en varias películas y producciones audiovisuales, incluida la película 300 de Zack Snyder, basada en la novela gráfica de Frank Miller. Estas representaciones cinematográficas han llevado la historia de los 300 espartanos a un público más amplio, utilizando efectos visuales impresionantes y narrativas épicas para transmitir el sacrificio y la determinación de los guerreros espartanos. En última instancia, el significado cultural y artístico de la batalla de las Termópilas y el sacrificio de los 300 espartanos radica en su capacidad para inspirar y conmover a las personas de todas las épocas y culturas. Su heroísmo y valentía continúan resonando en la conciencia colectiva, recordándonos la capacidad del espíritu humano para resistir la opresión y defender los ideales más elevados. Como resultado, la historia de las Termópilas sigue siendo una fuente de inspiración y admiración, celebrada y honrada en todo el mundo. El legado perdurable de Leónidas y los 300 guerreros. El legado perdurable de Leónidas y los 300 guerreros de las Termópilas es un testimonio eterno de coraje, sacrificio y determinación que ha dejado una marca indeleble en la historia y la cultura. Su heroísmo ha inspirado a generaciones posteriores y sigue resonando en la conciencia colectiva, sirviendo como un recordatorio poderoso de la capacidad del espíritu humano para enfrentar desafíos, aparentemente insuperables, con valentía y dignidad. El sacrificio de Leónidas y sus hombres en las Termópilas ha sido una fuente de inspiración para innumerables movimientos por la libertad y la justicia en todo el mundo. Su valentía en la cara de la adversidad ha sido recordada y honrada por aquellos que luchan contra la opresión y la tiranía, sirviendo como un faro de esperanza en tiempos de oscuridad. El legado de los 300 guerreros de Esparta ha perdurado a lo largo de los siglos como un símbolo de resistencia y determinación. Su disposición para enfrentarse a un enemigo abrumador en número y luchar hasta la muerte por sus ideales y valores ha inspirado a personas de todas las edades y culturas a seguir adelante en la búsqueda de sus sueños y aspiraciones, sin importar los obstáculos que se interpongan en su camino. La historia de las Termópilas y el sacrificio de los 300 guerreros ha sido representada en numerosas obras de arte, literatura, cine y música a lo largo de los siglos, desde las tragedias griegas hasta las películas contemporáneas. La epopeya de Leónidas y sus hombres ha sido objeto de admiración y fascinación, capturando la imaginación de artistas y audiencias en todo el mundo. El legado de Leónidas y los 300 guerreros también nos brinda importantes lecciones sobre el coraje, el sacrificio y la determinación. Su ejemplo nos recuerda la importancia de defender nuestros principios y valores más sagrados, incluso en las circunstancias más difíciles. Su heroísmo nos inspira a superar nuestros propios miedos y limitaciones, y a perseverar en la búsqueda de la verdad y la justicia. En conclusión, el legado perdurable de Leónidas y los 300 guerreros de las Termópilas es un testimonio eterno de la
fuerza del espíritu humano y su capacidad para trascender la adversidad. Su heroísmo continúa inspirando a personas de todas las edades y culturas, recordándonos la importancia de la valentía, el sacrificio y la determinación en la búsqueda de un mundo mejor. El impacto duradero de su sacrificio en la historia de Grecia. La inspiración para la lucha por la libertad y la justicia en todo el mundo. La perpetuación del legado de los 300 en la cultura popular y la conciencia colectiva. En última instancia, la historia de Leónidas y los 300 guerreros es un recordatorio atemporal de la capacidad del espíritu humano para enfrentar desafíos aparentemente insuperables con valentía, dignidad y honor. Su legado perdura como un faro de esperanza e inspiración para todos aquellos que luchan por la libertad, la justicia y la dignidad humana en todo el mundo.